Nuestra clase de hoy está siendo grabada en nuestra materia opcional, la democracia en el siglo XXI. Recibe al doctor Elian Preño, profesor de la Universidad de Buenos Aires. El doctor va a exponer, luego van a poder eh, hablar libremente con él. Elian es un libro abierto de sabiduría y que además tiene, además de su buen humor, la característica de ser muy, muy claro. El tema que va a desarrollar es populismo y sin más yo me voy a silenciar y le entrego la palabra al doctor Preño. Buenos días una vez más. Muchas gracias por la invitación y la afectuosa presentación del doctor del Barco, que, que no escatima en generosidad, ¿no? No escatima en generosidad ni con sus invitaciones, ¿no? Que tanto me motivan, ¿eh? Y además con una presentación generosa. Es inevitable decir que yo le tengo un profundo aprecio al doctor del Barco porque ha sido siempre muy, muy generoso conmigo. Ustedes saben que me puse a revisar los apuntes, ¿no? Este es un tema sobre el que yo vuelvo siempre, ¿no? Y será porque el populismo vuelve también, ¿no? Con una regularidad y con un vigor asombroso, asumiendo distintos ropajes. Y, y a mí siempre me motiva pensarlo y repensarlo y volver a analizar esto. Les digo esto porque hace exactamente 10 meses nos encontramos en este mismo ámbito y, y uno trata de no repetirse, ¿no? Dice, bueno, vamos a tratar de no decir siempre lo mismo, a pesar de que hay que pasar por algunas aristas teóricas, ¿no? Caracterizaciones, definiciones, rasgos históricos. Decía, pero no solamente el público se renueva, sino que la realidad a uno lo supera todo el tiempo, ¿no? Y me voy a encontrar diciendo cosas muy parecidas en un contexto que podemos decir diferente, o podría ser diferente. A mí no me molesta que si alguien tiene una intervención en el momento, obture inmediatamente el micrófono y lo diga sin problemas, ¿eh? Así que si les surge alguna inquietud o alguna intervención o alguna opinión o algún parecer, con toda libertad, siéntanse cordialmente invitados a transformar esto en un diálogo y en una modalidad participada, ¿no es cierto? Por supuesto que reitero mi agradecimiento y mi gratitud hacia el doctor del Barco y con la intención de aportarles alguna herramienta que no solamente nos permita adentrarnos a un fenómeno complejo, ¿no? Es un animal mitológico, parafraseándolo al presidente Mujica, que de hecho está convaleciente, ¿no? Con un serio problema de salud y está institucionalizado. Una vez Mujica, escuché una entrevista hablando sobre el peronismo en la Argentina y lo definió como un animal mitológico del sistema de partidos en la Argentina. Yo creo que fue muy generoso al incluirlo en el sistema de partidos, porque tiene la lógica de un movimiento que se debate permanentemente entre la institucionalidad y la no institucionalidad, ¿no? Y tal vez esa sea una de las características que lo incluya en la lógica populista. No es fácil de definir. La verdad es que el populismo no es fácil de definir. Y desde ya que se trata de un fenómeno global, ¿no? Es un fenómeno que no es privativo nuestro, ni siquiera de América Latina, a pesar de que hay alguna coincidencia en señalar a América Latina como una tierra fértil, especialmente fértil. Me estoy refiriendo
¿no? Sanatta lo dice todo el tiempo, Loris Sanatta dice todo el tiempo, o señala todo el tiempo a la América Latina como un territorio fértil para que germine el populismo, y especialmente la Argentina. Así que me van a ver hablar de ejemplos domésticos, ¿no? Mucho tiempo, o volver sobre nuestra propia realidad histórica y actual, pero tenemos que saber que no es un fenómeno privativo, ni de la región, ni del país, ¿no? Y a la hora de ensayar una definición no es sencillo. Honestamente, no es fácil, no es fácil. Uno puede encontrar algunas señas particulares, para utilizar un lenguaje policíaco antiguo. Uno puede encontrar algún dato, alguna semejanza. Y en efecto, en los periodos históricos que vamos a revisar, más o menos se da con características similares. Y después viene el condimento, la nota de color, el cotillón propio del lugar donde sucede. Pero uno levanta un poquitito la cabeza y mira y advierte entonces semejanzas. Lo primero que podemos decir es esta dificultad para definirlo. No es fácil. Se han ensayado definiciones que por ahí han hecho epicentro en la política puramente, otros se han concentrado en el discurso, otros han ensayado definiciones a partir de la realidad económico-social y más de tinte estructural. Pero a mí me parece que todos esos intentos de definición, repito, de un animal de pelaje complejo, en realidad son todas ellas perfectamente descriptivas de características propias de este movimiento o de esta ideología o de este, si me disculpan la metáfora, insisto, de este animal exótico, pero que convive con nosotros desde por lo menos, hace 150 años, 170 años ya, por lo menos. Y podríamos buscar en la historia comparada, en la historia universal, podríamos buscar y podríamos identificar, y en esto hay alguna coincidencia de los autores en la historia universal, en remontarnos a la segunda mitad del siglo XIX, estamos hablando de más o menos 170 años, a la Rusia monárquica y el intento de sustituirlo por una democracia, pero allí con connotaciones republicanas, ¿no? Por eso decía que este es un animal que asume ropajes extraños, pero allí ciertamente se intentó caracterizar a manos de los narodnistas ese intento por sustituir a la monarquía rusa por un sistema democrático. Y allí cobraba tintes republicanos. Y si uno se moviese de punta a punta en el globo, podría encontrar en distintas latitudes, ¿no? En Canadá, en los Estados Unidos, podría encontrar, en Europa por supuesto, ¿no? Uno podría encontrar antecedentes, intentos y materializaciones del populismo en gobiernos claramente especificados. Pero hecha esta nota de color, digamos, y dada la definición dificultosa, podríamos simplificarla groseramente, en decir que se trata de una dualidad entre el pueblo y la élite, ¿no? Esa pareciera ser que es la nota que comparten todos, es decir, que hay una oposición, por eso hablo de un maniqueísmo entre el pueblo y la élite, pero vamos a tratar también de adentrarnos en esas dos categorías. ¿Vieron cuando se habla de la grieta? Bueno, pareciera ser que esta oposición, este dualismo, tiene a estos dos actores
Son dos actores colectivos, son dos sujetos colectivos que encarnan al pueblo por un lado y a la élite por el otro, depositando en la idea de élite la materialización de desigualdades indeseadas, ¿no? Toda la perversión está del lado de la élite. Ahí están los que abusan, ahí están los que acumulan, ahí están los que limitan, restringen. O sea, todo lo negativo lo depositamos en la élite y en el pueblo las bondades, ¿no? El pueblo es lo más, ¿cierto? Y ahí es cuando uno rápidamente advierte que estamos ante una simplificación grosera. Por eso digo que ninguna definición alcanza, pero esta que podría ser muy liminar, muy básica, y es apenas trazar una línea y que digamos, bueno, el populismo consiste en una doctrina, en una ideología, en un movimiento, que opone a la élite con el pueblo, en una postura no solo dual, por eso hablamos de oposición, sino maniquea. Por eso decimos que todo el bien está concentrado en uno de los polos de esta relación, que sería el pueblo, y todo lo malo, toda la perversión, todo lo negativo, todo lo que debemos destruir, las fuerzas del mal. Ustedes van a ver que hay algunas palabritas que yo utilizo que de a poquito van a ir asociándolas, ¿no? De un lado están las fuerzas del cielo y del otro lado está el mal encarnado, ¿no? Que viene a ser la élite. Ahí rápidamente uno se da cuenta de que ese abordaje o ese esquema, al menos en mi comprensión, es una simplificación grosera. Y siempre que hay una simplificación grosera se incurre por lo menos en una generalización impropia y luego en la pérdida de los detalles, ¿no? Y la vida está hecha de detalles. La vida está hecha de detalles. Vos podés ser un fuera de serie, pero, viste, alguna vez una flor a tu novia le tenés que dar. La vida está hecha de detalles, de pequeños detalles. Y no reparar en ellos nos puede hacer incurrir en algún exceso. No obstante, reitero esta idea porque creo que para empezar nuestro ping-pong, decir que el populismo opone a la élite y al pueblo es un buen punto de arranque. Pero repito, no nos podemos quedar solo con eso, porque luego incurrimos en esa caracterización. Por eso se ha dicho, y con razón, que el populismo es una ideología flaca, ¿no? Es una ideología magra, que necesita de otras ideologías más fuertes, que se instalen en su interior. Por eso es que cuando asistimos, y ahora después lo vamos a ver con mayor detalle, pero cuando asistimos a algún populismo de derecha y se necesita, por ejemplo, no exclusivamente, pero por ejemplo, de alguna perspectiva nacionalista, por ejemplo. Medio delgadito, pero decimos, bueno, tenemos que consolidar el ser nacional, la identidad nacional, porque somos el pueblo. O por ahí el populismo cuando se disfraza de izquierda, o cuando, no quiero utilizar ningún término peyorativo, ni herir ninguna susceptibilidad, pero cuando asume una épica izquierdista, bueno, se disfrazan de socialistas, ¿no? Y aparecen con una ideología socialista alojada en este carrito que es medio endeble. De un lado está el pueblo y del otro lado está. Un paso más, y que a lo mejor nos introduce ya en las características, sería decir, bueno, el socialismo, el populismo, que parte de esta oposición pueblo-élite, implica reconocer que, por ejemplo, hay algunos que están por encima de la ley. Y esa sería una ruptura clara, por ejemplo, con la democracia liberal. Con la democracia liberal de corte republicano, ¿no? Una democracia republicana que todos ustedes tienen claramente identificada, ¿no? Con división de poderes, con
libertades políticas, con derechos políticos, con rendición de cuentas, ¿no? Con igualdad, ¿no? Y la intensidad de la democracia que ya O'Donnell nos describió y que ustedes seguramente conocen. Pero lo que digo es, de un lado tenemos al pueblo y del otro lado a la élite, y empiezan a aparecer algunos elementos que nos permiten salpimentar esta idea para no quedarnos en un maniqueísmo, en una mera oposición. Yo no sé, bueno, ustedes son muy jóvenes todos, pero somos todos de 20 y pico, más o menos, ¿no? Todos tenemos 20 años. Pero cuando yo iba, por ejemplo, a la escuela primaria, y eso no solamente ocurrió en el siglo pasado, sino en el milenio pasado, pero cuando yo iba a la escuela primaria, mi papá me compraba, había dos tipos de revistas, dos revistas muy útiles para ir a la escuela. Pregúntale a sus papás, que se van a acordar, que algunos deben ser de mi edad. La revista Villiquen y la revista Anteojito. Entonces llegaba el 25 de mayo, el 9 de julio, el 20 de junio, 12 de octubre, tenías que hacer un trabajo para la escuela, una tarea para el colegio, y vos ibas ahí, qué sé yo, no teníamos Google, no podíamos googlear. Entonces tenías que ir a esas revistas donde más o menos te contaban y te simplificaban, por ejemplo, los acontecimientos históricos, por supuesto para que lo entienda un pibe de 8, 9, 10 años. El tema es que eso, que es muy pertinente a los 8, 9, 10 años, el tema es que uno lo conserva. Y esta simplificación que te permite decir, acá está la Liga de la Justicia y acá están los villanos, eso no es real, eso no sucede en ningún lugar del planeta. Nuestra historia no es así porque ustedes mismos no son así, ¿no? Si vos haces una introspección, a mí, me pongo a Elian, hago una introspección, y bueno, no soy un superhéroe y tampoco soy el peor de todos, ¿viste? Tengo cosas más o menos, cosas buenas, cosas más. Bueno, en general, las lecturas que podríamos hacer de la historia deberían ser más equilibradas, un poco más balanceadas. Bueno, en general, desde el populismo se suelen hacer lecturas exageradas, ¿no? Todo el bien está en un lugar, todo el mal está en el otro lugar. Entonces, el pueblo es todo lo bueno y la élite es todo lo malo. Y ahí empieza un tire y afloje, que repito, no reconoce izquierdas y derechas, puede estar en cualquier lugar, y revisen la historia. De hecho, la historia reciente y la historia más antigua respecto de, insisto, de este lapso, que ahora les voy a explicar por qué, de este lapso de 170 años que yo más o menos he colocado, siguiendo, por supuesto, autores, no es una especulación mía. Estos corchetes que yo he puesto, primero porque históricamente lo podemos detectar, pero después porque quiero aterrizar en la región. Entonces, cuando uno ve, por ejemplo, a los Haya de la Torre en el Perú, al primer peronismo en los 40, acá, en la década del 40, a Getúlio Vargas en Brasil, por ejemplo, ¿no? Y estoy nombrando a 3 líderes populistas encarnados por ahí en facetas que claramente expresaron, vamos a decirlo puntualmente, acá en la Argentina, por ejemplo, el primer peronismo, el peronismo del 40, tiene rasgos por lo menos fascistoides, por lo menos. Para mí, dice llanamente fascista, pero estoy dispuesto a conversar y decir, che, pero ¿hay algún rasgo fascista en el peronismo del 40, en el primer peronismo? Podemos decir de que si no es fascista, como lo cree Elian, que no es fascista, pero que comparte algunos rasgos con el fascismo, y probablemente sí. Y fíjense ustedes cómo pegan un giro en el aire, una vuelta en el aire, y 60 años después se transformó en el reservorio intelectual y moral de la patria socialista entre nosotros. Es como se va mimetizando, tiene algún rasgo camaleónico, que esto es precisamente lo que lo hace muy difícil de definir, pero al mismo tiempo apasionante a la hora de escrutarlo. Entonces, no es privativo ni de la izquierda ni de la derecha, precisamente porque se trata de una ideología flaca, de una ideología magra. Es livianita,
que luego necesita ser fortalecida, alojándole algún núcleo de ideas más o menos fuerte. Entonces, si te alineaste a la derecha y tenés que alojar ciertas ideas nacionalistas que le den cuerpo a esta estructura flánica, a este flan, que es el populismo en tanto una ideología flaquita, magra. Y si te alineaste a la izquierda y tenés que encarnar algún tipo de discurso socialista, por ejemplo, ideas socialistas fuertes que te permitan darle entidad, que te permitan darle musculatura a esta cosa media híbrida o media un blef, ¿no? Por eso es que se ha dicho que es la juxtaposición entre el bien y el mal. El bien es el pueblo y el mal es la élite. Vamos a hacer una primera crítica a esa definición, sin impugnarla, insisto, repito, no la estoy impugnando. Pero además de esta crítica que le hago en términos de simplificación grosera, también podemos decir de que en última instancia la categoría pueblo es una categoría de análisis y no es la descripción de un fenómeno. O en todo caso, una categoría de análisis es la descripción de un fenómeno. Me desdigo. Quiero decir, una categoría de análisis político podríamos valernos de la idea de pueblo. El tema es que esta gente naturaliza la idea de pueblo. Esto es lo que estoy intentando decir. La transforma de categoría de análisis y por lo tanto un constructo. Cuando hablamos de categoría de análisis estamos hablando de un constructo. Por ejemplo, de una escala de medición. Por ejemplo, de una manufactura intelectual para medir, cuantificar o describir. Distinto es cuando vos decís que el pueblo es una categoría natural y por lo tanto es el fenómeno mismo. Ahí es donde la cosa cobra un ribete un poquitito más complejo. La confusión entre categoría natural y categoría de análisis es lo que les permite depositar todas las bondades en la idea de pueblo y todas las perversiones en la idea de élite. Entonces, claro, todos queremos quedar del lado del bien y aparece una política de pronombres. Entonces, el pueblo somos nosotros y los que están afuera son ellos. Entonces, la segunda característica que podemos decir, además de no reconocer al populismo como ni de izquierda ni de derecha, y haciéndole esta crítica a la definición que acabo de hacer, estas dos críticas a la definición, hay que decir que es altamente invasivo el populismo. Es decir, impregna todos los segmentos de la cultura. Por eso les decía que más que pensar en un populismo económico, en un populismo discursivo, en un populismo político, en un populismo estratégico, habría que decir que todas esas definiciones que se han intentado son características del mismo fenómeno que nos proponemos describir. Por eso es que podemos detectar ideas populistas en la educación, ideas populistas en el sistema, en la política propiamente, ideas populistas en la economía, ideas populistas en la cultura. Impregna absolutamente todos los segmentos. En la cultura quise decir en el arte, ¿no? En las artes. Pero impregna todos los segmentos de la actividad humana. Y allí sí podemos utilizar válidamente cultura, ¿no? Se impregna y se inocula en todos los filamentos de la cultura, en todas las expresiones de la cultura. Y ¿por qué sucede esto? ¿O cuáles serían algunas de las causas por las cuales este fenómeno sucede entre nosotros? Entre nosotros me estoy refiriendo a América Latina, y por supuesto Argentina todavía viaja con la América Latina. Digo todavía porque nunca sabemos si capaz que se desprende del resto del continente la Argentina y naufraga, ¿no? Vaya a saber con destino desconocido. Y en la Argentina no hay que descartar absolutamente nada. Hasta ese fenómeno absurdo geográfico podría suceder. Tomás Eloy Martínez decía que la Argentina es un lugar donde todo lo imposible ya sucedió. Parafraseándolo a él, decía, todo lo imposible ya pasó.
¿Cuáles son las causas para que prosperen este tipo de, de improntas, ¿no? De movimientos, de ideologías, si usted quiere? Bueno, por un lado podría ser que por razones obvias América Latina ingresó de manera más tardía en la modernidad. Y digo por razones obvias porque nosotros irrumpimos en el mapamundi en 1492. Entonces venimos con algunos siglos corriendo por detrás. Entonces el ingreso de América Latina en la modernidad es mucho más tardío. ¿Y en qué estoy pensando cuando estoy hablando de modernidad? Bueno, por ejemplo, el capitalismo. Acá lo tenemos que ir a buscar en las postrimerías de la segunda mitad del siglo XIX, pensando, por ejemplo, en los movimientos independentistas que tienen lugar en la primera mitad y la constitucionalización que la podemos situar a fines de la primera mitad del siglo XIX y en nuestro caso ya en la segunda mitad del siglo XIX. Nuestro proceso de organización nacional ha sido entre 1853, que es cuando aparece la primera versión de la Constitución, más o menos parecida a la que tenemos hoy, y 1860, esos 7 años que nos llevó más o menos a organizarnos. Estoy siendo generoso, porque diría que todavía no terminamos de organizarnos. Pero suponga usted que entre 1853 y 1860 se organizó el Estado argentino. Y después vino como consecuencia necesaria diseñar los programas económicos, ¿no? Y ahí aparece la estructura del Código Civil y del Código Comercial. Es decir, el proyecto, que en realidad es al revés históricamente, ¿no? Probablemente teníamos una clase social que tenía un proyecto político y que nos dio la Constitución y que después plasmó su proyecto económico en el Código de Comercio y en el Código Civil, su proyecto socioeconómico en el Código Civil y en el Código de Comercio, si tuviéramos que pensar nuestra codificación, ¿no? Pero por eso me sitúo en la segunda mitad del siglo XIX, que podemos decir que, bueno, de alguna manera América Latina se sube al vagón, se sube al trencito que nos conducía hacia la modernidad. Por supuesto que éramos furgón de cola. Y repito, hay una explicación histórica para esto. Nuestros próceres, nuestros hombres de mayo, por decirlo de alguna manera, gente que se había formado allá y que después venía para acá. Había una, una secuencia lógica y algunas cuestiones necesarias de que así fuese. Pero podríamos decir que ese periodo de tierra fértil lo podemos ubicar entre la fundación social, política y económica de la Argentina, ¿no? En la segunda mitad del siglo XIX, un escenario más o menos compartido con la región, y podríamos decir también que se extiende esa preparación del terreno hasta lo que significó el estallido de la Primera Guerra Mundial, ¿no? 1914-1918. ¿Por qué? Y porque se produce una modificación sustancial al, eh, a la composición social. Es decir, cambia el elemento cultural. De buenas a primeras nos encontramos con que había cambiado Elian te ha silenciado.
Aparentemente tenemos un problema tecnológico, ¿no? El doctor Creño no lo estamos oyendo. Me parece que se desconectó, profe. Sí, abandonó la llamada, no estoy social. Le aviso. ¿Estoy? Estoy ahora sí. Ahora sí, ¿no es cierto? Sí, Elian. Perdón, pero me caí de la comunicación. Un momento me quedé hablando sin Te usted. quedaste hablando solo, nosotros oíamos. Perdón, pero evidentemente algo que no sé cómo funciona. Perdón, pero me caí de la llamada. Estaba diciendo que detectamos una modificación en el conglomerado social, es decir, detectamos un cambio en el elemento cultural con la gran ola migratoria que se produce como consecuencia de la Primera Guerra Mundial desatada entre 1914 y 1918. Estoy yendo un poco rápido, pero simplemente es para tomar nota o para dar cuenta de que cambió el elemento cultural. Este es un país, o mejor dicho, América Latina, ¿no? Es el resultado del mestizaje, es el resultado del mestizaje en su composición originaria, pero luego recibió, sí, una ola migratoria muy grande después de la Primera Guerra Mundial. De hecho, si tuviéramos que mirar los apellidos de muchos de nosotros acá, y esto es una particularidad también de la Argentina, vamos a ver el famoso crisol de razas. Y esto detectó o marcó un cambio en esto. Y lo señalo y lo traigo a colación, que por supuesto se profundiza 20 años después, Segunda Guerra Mundial, 39-45, donde asistimos, repito, a este cambio del elemento. ¿Y por qué señalo el cambio del elemento cultural? Y bueno, porque era el terreno apropiado o el momento oportuno para los relatos épicos. Entonces, la épica del inmigrante, la épica de los anarquistas, la épica del el trabajo versus el capital. Pero claro, cuando hablamos de movimientos sociales en ese sentido originario de la expresión, lo que estamos revelando o de lo que estamos dando cuenta es que efectivamente se produjo un cambio en el elemento cultural, en el componente social, muy propicio para introducir traumas, si me permiten la extrapolación de categorías que no son propias de nuestra disciplina. Es decir, para convulsionar la vida social. Venía gente con otras costumbres, con otras tradiciones, con otras expectativas, con un ser diferente, con un ser distinto. Piensen ustedes lo que debe haber sido este país si nosotros, que ahora todos hablamos la misma lengua, a veces no nos entendemos. Mis hijos me decían, alta fiesta. Me dice, alta fiesta, qué sé yo. ¿Cómo es alta fiesta? Cuando yo era chico, alto era un adjetivo calificativo de referencias longitudinales. Y servía para medir la altura, no para decir si una fiesta era divertida o no era divertida. Todos hablamos el español y no nos entendemos. Imagínense esto, que en 4 años, es decir, un mundial de diferencia, 1914, 1918, se sembró de gente que ni siquiera dominaba la lengua. Si yo les preguntara a ustedes, sus abuelos o sus bisabuelos, de dónde vinieron, y por lo menos uno de los 4 abuelos o son inmigrantes o son hijos de inmigrantes. Y si venían de España no había tanto problema con la lengua. Ahora tenemos polacos, tenemos rusos, tenemos italianos, tenemos a los árabes, y nosotros metemos todo ahí adentro, ¿no? Todo aquel que habla raro le decimos árabes, turcos, a todos le decimos igual.
Pero lo cierto es que esto en 4 años teníamos gente que traía otras costumbres, otras formas de pensar, otra lengua, otras tradiciones, y en algún punto se empezaba a marcar grietas, ¿no? Había como pequeños agujeritos en el conglomerado social. Y es un terreno muy oportuno para montar épicas en este sentido. La épica del inmigrante, que cuando se sublimaba bien, van a ver que utilizo términos de otras disciplinas, pero cuando se sublimaba bien culturalmente y se nucleaban en torno a una asociación que todavía perduran hasta nuestros días. La asociación española, la asociación italiana, la asociación árabe, todavía los tenemos. Pero cuando por ahí sublimaba mal, se transformaba en un movimiento clandestino, que lo más liviano que hacía era repartir un panfleto, pero que después te podía poner una bomba. Por eso es que tiene algún sentido que emerjan movimientos sociales, ¿sí?, que tienen su expresión en el gobierno, en el primer movimiento radical, ¿no? Tienen su expresión en el primer movimiento radical, y que por ahí alcanzan una expresión también, por ahí no, alcanzan una expresión también en la consolidación del primer peronismo. ¿Ves? Entonces, cómo a partir de esta modificación de la base cultural, del elemento social, asistimos o detectamos de un terreno que quizás sea muy propicio para montar épicas. Esto que te decía recién. La épica del inmigrante, la épica del anarquista, esto de oponer capital y trabajo, ¿no? Eso ha sido fuertemente usufructuado. Y esto precisamente para poner del lado del pueblo al vulnerable y al débil, y del lado opresor, del lado acaudalado, acomodado y egoísta, a la élite, ¿no es cierto? Entonces, claro, montar una épica es relativamente sencillo, en tanto estamos ante un caldo de cultivo cultural, ¿no? Que cuando empieza a burbujear, se produce en algún punto ese movimiento popular, ¿no? Entonces aparecen los radicales haciendo el 3, y dicen el tercer movimiento popular, y más recientemente, viene muy rápido, segunda mitad del siglo XIX, pasamos a la Primera Guerra Mundial, en el medio tuvimos la crisis del 30, el crack del 30, enseguida empalmamos con la Segunda Guerra Mundial, 1939-1945, el mundo empieza ya en su proceso de empezar a desnivelarse el conflicto este-oeste, cuando superemos la Guerra Fría, y ya se empieza a poner pata para arriba y nos queda el conflicto norte-sur. De un conflicto tensionado entre el este y el oeste, pasamos a un conflicto norte-sur donde quedan ricos versus pobres, capitalistas versus trabajadores. Y por eso es que podemos detectar en los 60 y en los 70 que de un lado va a quedar las aspiraciones nacionalistas, colectivistas, dirigistas, industrialistas, con fuerte proteccionismo social, sustitución de importaciones, protección de la industria nacional, redistribución de los ingresos, todo eso, ¿no?, que tenía algún sentido planteado allí en los 60 y en los 70. El problema es que estamos en momentos de capitalismo postfinanciero, y los discursos siguen siendo más o menos lo mismo. Solo que podríamos decir que al populismo clásico, al cual se le puede oponer la democracia republicana del liberalismo, al populismo clásico tuvimos que anteponerle una partícula delante y le pusimos neopopulismo como respuesta al neoliberalismo. Todavía no tenemos claro qué es el populismo, pero ya estamos hablando de neopopulismo para llegar más a nuestra realidad. Entonces ahí sí,
tenemos que irnos al Brasil con un Collor, en el Perú, Collor de Mello, en el Perú nos vamos a encontrar con un Alberto Fujimori, en la Argentina con el menemismo, gente que encarnó el neoliberalismo y la oposición a eso fue el neopopulismo. Seguimos sin saber qué es el populismo, pero ahora le pusimos la partícula, le pusimos adelante el prefijo neo, que significa nuevo. Entonces tenemos un nuevo populismo como respuesta a un nuevo liberalismo. ¿Qué es lo que hemos dicho del neoliberalismo? Yo confieso que no tengo muy claro qué es el neoliberalismo. Honestamente no sé qué es el neoliberalismo. Lo confieso. Así que el profesor del Barco me va a reprobar y no me va a aprobar en este examen. Pero yo digo, honestamente no encontré ninguna definición que me satisfaga de neoliberalismo. Y aquí nos estamos Tengo la adentrando. misma duda, Elian. No sé qué es el neoliberalismo. Yo la verdad es que digo, no sé qué quieren decir cuando hablan de neoliberalismo. Porque si alguien me dice liberalismo clásico, sí, yo me voy a la Revolución Francesa, 1789, el trípode delineado por la libertad, la igualdad, la fraternidad, una democracia republicana, una apetencia institucional contenida, digamos, la apetencia de poder contenida en las instituciones. Macanudo, eso yo lo puedo entender. Ahora, ¿neoliberalismo qué sería? Y ahí empiezan a aparecer palabritas, mejor dicho, empiezan a dejar en evidencia que el populismo es una viene flojito, ¿no? Es una cosa media, así como un flan, como una cosa media gelatinosa, porque en algún punto excitan las emociones. Y ahí asistimos a una sustitución de la razón por las emociones. Y tenemos alguna resistencia al institucionalismo, tenemos alguna resistencia a las instituciones, y que esa resistencia a las instituciones se cubre o se materializa con liderazgos carismáticos de tipo caudillescos, ¿no es cierto? Entonces, un discurso antielitista, probablemente la crítica neopopulista al neoliberalismo tenga una actualización antielitista, que claramente es discursiva, y ahora lo vamos a pasar un poco por el tamiz de la actualidad, pero probablemente ese discurso fuertemente antielitista, que me voy de vuelta atrás. Irigoyen encarnó ese discurso contra las élites, del 16 al 22, del 22 al 28 con el gobierno de Marcelo Torcuato de Alvear, del 28 al 30, donde se produce, es el comienzo de la Gran Noche Argentina con el primer golpe de Estado, si se quiere. Después Perón también recupera esta cosa del discurso contra la élite. De manera que podríamos decir que ese neopopulismo podría ser comprendido nuevamente como un discurso fuertemente antielitista, que le vamos a poner el nombre de mercado desbocado. Entonces, ¿qué significa eso? Es el gobierno del mercado. ¿Y cómo sería el gobierno del mercado? Si hay algo que una empresa quiere, es claridad de ideas, para saber cuánto gana, cuánto pierde. No, pero el neoliberalismo es... Bueno, entonces, ¿a qué vamos con esto? Probablemente el neopopulismo se haya erigido entonces en respuesta a eso que no sabemos bien qué es el neoliberalismo, y para traer claridad, ¿qué hacemos? Le ponemos neopopulismo. O sea que no sabemos ni qué es el neoliberalismo, ni mucho menos cuál es la respuesta, pero que viene caracterizada por un discurso fuertemente antielitista. Y préstenle atención al discurso. Préstenle atención al discurso de los neopopulistas. ¿Cómo definen ellos en sus discursos a las élites o a los enemigos del pueblo? Los mismos de siempre, te dicen, ¿no? Presten atención al discurso político. Cuando dicen, y son los mismos de siempre, los que se la llevaron toda, los que se benefician. Y yo a veces digo, pero por favor, digamos quién es. Repito, el populismo es difícil de definir,
El liberalismo lo teníamos más o menos claro, el populismo difícil de definir, el neoliberalismo no tenemos idea qué es, el neopopulismo menos todavía, pero podemos caracterizarlo por este discurso fuertemente antielitista, un discurso encarnado en la igualdad social, fuertemente enraizado en la igualdad social, en un predominio de las emociones o del discurso emotivo por sobre la racionalidad, y por cierto siempre con una apariencia fuertemente democrática. Este es un dato importante también. Y digo apariencia sin hacer un juicio de valor, porque después cada uno podrá medir la intensidad democrática, pero siempre hay que forjarlo en un marco de legitimidad democrática, a como dé lugar. A como dé lugar. Entonces tenemos elecciones con un partido único, o con un sistema que se parece bastante a un partido único, o con elecciones de dudosa legitimidad, pero el discurso tiene que ser fuertemente democrático. Si no, la cosa se pone difícil. Y porque viene esta idea romántica, idealizada, naturalizada del pueblo. Y se transforma en el mascarón de proa de quienes a veces, y no necesariamente, no estoy haciendo una vinculación, digo por si se me filtra o se me entiende algo que no es lo que realmente quiero decir. No estoy haciendo una asociación entre delincuentes y populistas. No estoy haciendo esa relación. No estoy haciendo esa relación. Pero lo que sí digo es que hay una utilización del discurso, hay una banalización de categorías que son muy, muy profundas desde el punto de vista simbólico para los grandes marcos de representación y para núcleos de representación simbólica importantes para Occidente, como es la idea de pueblo, pero que repito, es una idea, pero que cuando aparece naturalizada, aparece esto de la pertenencia. Todos queremos pertenecer a las fuerzas del bien, a las fuerzas del cielo. Todos queremos estar del lado del bien. Todos queremos ser superhéroes. Cuando somos chicos y jugamos, ninguno quiere ser Skeletor, todos queremos ser He-Man. Ninguno quiere ser el Guasón, todos quieren ser Batman. Es decir, queremos quedar del lado del bien. Y empieza, por eso digo que es una cosa infantilizante desde el punto de vista político, y creo que nos transforma, nos infantiliza las relaciones, porque aparece un alto contenido ritual donde es necesario montar una épica que nos prefigura un enemigo, y tenemos que tener claro un enemigo. Y ese enemigo puede ser, a veces, los ganaderos, ¿no? Acuérdense, por ejemplo, aquí hace poquito más de 15 años tuvimos una crisis que nos dejó al borde, ahí en los límites del estallido social, ¿no? Porque había que ir contra la gauchocracia, se decía. La gauchocracia. Imagínense, nosotros que somos del interior, dice la leyenda que yo soy de La Pampa, así que muy cerquita de la República de Córdoba, pero imagínense lo que significa para el interior un problema intestino irresuelto para la Argentina, las relaciones entre el interior y la capital, entre el puerto y el interior del país. Eso tenía sentido y que de hecho nos mantuvo en 50 años de guerra civil en la organización nacional, desde el 1800 hasta el 1860. Estuvimos 60 años los tiros entre nosotros en una guerra civil. Pero en el año 2008 en la Argentina volvimos a hablar de gauchocracia y de terratenientes. Pero había que montar un enemigo y describirlo, es decir, el campo, ¿no? Entonces, ayer le tiraron un petardo en la sociedad rural, no sé si bien, ¿no? Pero ahora decir, mirá, el campo, como si existiese, esto es lo que estoy diciendo, ¿no? Como si existiese algo así como el campo. La gauchocracia, los terratenientes, el campo. Y yo no se los voy a contar a ustedes que son del interior, igual que yo. De golpe te encontrás con un padre con 3 hijos, cada uno con su familia, viviendo de 200 hectáreas en La Pampa. ¿Sí? Y es una unidad económica. Sí, pero ellos lucran con eso. No, claro, no. ¿De qué te parece? Y claro que sí. Entonces, lo extraño de esto es que yo puedo comprender esa tensión fundacional de la Argentina entre los albores del siglo XIX y 1860, que nos llevó a organizarnos una tensión entre Buenos Aires y el interior, entre el puerto y el interior del país. El problema es que en el año 2008 reeditamos, con sus bemoles, el mismo problema.
Y lo tuvimos durante la gestión del presidente Fernández, donde otra vez parecía ser que la capital era el enemigo del país. ¿Es cierto? Es decir, esta idea de montar un enemigo y montar una épica en torno a él, eso es consustancial al populismo, porque nos permite montar el ellos y el nosotros. Y ahí nosotros queremos quedar todos del lado del nosotros. ¿Por qué? Porque tenemos un origen y un destino común, tenemos una estrategia vital compartida, tenemos un proyecto hacia adelante, somos una comunidad primigenia y homogénea, no quise decir hegemónica. Tenemos una comunidad primigenia, tenemos un origen y tenemos un destino común. Y en búsqueda de ese destino vamos a montar una misión que vamos a desplegar como la comunidad homogénea que somos. A partir de esa, insisto, estrategia vital compartida, a partir de ese horizonte común y de esa trayectoria vital común que supone un cúmulo de creencias, valores, todo eso nos permite amasar las coordenadas de la idea de comunidad. No sé si a alguno le suena la idea de comunidad organizada, ¿no? Tan fuertemente cultivada en la doctrina justicialista. La comunidad organizada. ¿Por qué? Porque somos un núcleo duro, somos el nosotros, ¿no? Y hay una idea primigenia, homogénea, y estamos tensionados hacia un futuro de éxito, por supuesto, pero que implica tener muy claro quiénes somos nosotros y quiénes son ellos. Entonces es indispensable en esta épica montar un enemigo y definirlo, que a veces, insisto, podrá ser la élite económica que encarna el sector productivo, en otro momento podrán ser los intelectuales, en otro momento podrá ser la prensa, en otro momento podrá ser la iglesia, en otro momento... Digo, a veces cuando aparecen así, y fíjense que les estoy hablando de conglomerados a los que rotulamos y que yo los puedo identificar. La iglesia, los periodistas, los curas, los empresarios, el campo, ¿ves? Los masones. Vos podés identificar enemigos, ¿no? Enemigos de la patria, que son los que te permiten segmentar con toda claridad quiénes son ellos y quiénes son nosotros. El vendepatria. Nosotros somos nosotros y ellos son ellos. Hay un videito dando vueltas sobre el nosotros y el ellos del ex secretario de Comercio muy, muy bueno, donde se pega una enredada fenomenal con eso, nosotros y ellos. Pero eso tiene que ser muy clarito, porque es lo que te marca la pertenencia y la inclusión. O estás acá, o estás allá. Es el planteo del amigo-enemigo. El general va a decir que al enemigo no se le debe ni justicia. Por supuesto que en el último Perón se cambia, o por lo menos nos hizo creer que había cambiado esa estrategia de amigo-enemigo, y en efecto, cuando Balbín lo despide en su funeral, hablan de adversarios, y de hecho Balbín termina diciéndole que es un amigo, ¿no es cierto? Al hombre que lo había encarcelado, al hombre que lo había metido preso. Entonces, esta necesidad del populismo de demarcar con claridad, y digo que es una claridad, y ahora me voy a meter en la segunda parte de esto, determinar con claridad quién está dentro y quién está fuera. Y cuando digo claridad, no es tan claro, ¿no? Porque, ¿qué es lo que quiero decir con esto? De que es una claridad que no es tan claro. Precisamente cuando aparecen en el discurso, son los mismos de siempre. ¿Quiénes son los mismos de siempre? Porque, repito, si yo te digo la prensa, si yo te digo la iglesia, si yo te digo los empresarios, te estoy diciendo, al menos, en ese sujeto colectivo en el que generalizo y meto todos en la misma bolsa, pero por lo menos te estoy diciendo para dónde tenés que mirar. Y tenés que mirar para la iglesia, o tenés que mirar para el periodismo, o tenés que mirar... Ahora, cuando yo digo los factores de poder, el poder real, y cuando empiezo a decir todas esas cosas, y cuando el sumum es
los mismos de siempre, me dicen, pero ¿quiénes son? ¿De quién está hablando esta gente? ¿A quién se está refiriendo cuando están diciendo esto? Para precisamente definir el ellos y el nosotros. Eso solamente se puede solamente se puede decir que eso es claro, solamente se puede decir que eso es claro cuando hay una devoción al líder. Es decir, se vuelve claro el ellos y el nosotros cuando uno sigue a pie juntillas y sin chistar, sin criticar al liderazgo. Es decir, hay un sometimiento voluntario, hay un sometimiento voluntario, una renuncia a ver el mundo por sí y esperar a que te lo cuente el líder. Porque hay algunas tópicas, ¿no? Cuando el líder habla, no es el líder el que está hablando, es el pueblo mismo que habla a través de él. Esa es una idea fascista, ¿no? Entonces, ¿cómo hacemos para saber si pertenezco o si no pertenezco? Si estoy dentro o si estoy fuera. Si soy in, si soy out. ¿Cómo sé si soy parte del nosotros o si soy parte del ellos? Cuando acato sin más, y esto por supuesto que es opinable, esto es opinable, esto es una idea que yo introduzco para decir si estoy dentro o si estoy fuera, si pertenezco al nosotros o si quedé del lado del mal y soy ellos. Pero esa línea que no es clara se vuelve muy nítida, se vuelve indiscutible cuando yo tengo una adhesión indiscutida al líder. Entonces, si el líder dice, vamos para allá, vamos todos para allá. Si el líder dice, venga para acá, vamos para acá. De esa manera sabes si estás dentro o si estás afuera. ¿Cómo? Si contradecís al líder. Porque el líder es el pueblo. El líder es el pueblo, pero en realidad el líder encarna al pueblo. Entonces lo que el líder dice es si estás de este lado o si quedaste afuera. Precisamente ahí aparece un dato muy interesante también, una nota muy interesante dentro del populismo, y ahora voy a ir sobre la construcción de la épica, la estética y el alto contenido ritual de la política populista, porque el ellos y el nosotros a veces requiere pasar el colador y algún tamizaje interno. ¿Por qué? Ojo que puede haber infiltrados. Ojo al piojo, te va a decir, mirá que por ahí, entre nosotros, hay algunos que en realidad es de ellos, y se metió acá adentro, y hay una suerte de doble agente o de espía al que tenemos que extirparlo y mandarlo para allá. Porque no es nuestro. Está acá, pero no es nuestro, es de ellos. Ojo, que el ellos y el nosotros se desdibuja cuando aparecen estos personajes que se hacen pasar por uno de los nuestros, pero en realidad es uno de ellos. Ahora parece que encontraron uno. Ahora encontraron uno. Y en realidad siempre supimos. Siempre supimos que no era de los nuestros. Pero bueno. No hace falta que aclare demasiado, ¿no es cierto? O si alguno necesita que lo aclare, lo digo. Decime algo lindo. Ahora resulta que ese no era de ellos. Que siempre lo supieron, pero que hicieron como qué. También podríamos haber dicho de el ministro de Economía, que era presidente de facto. Tampoco era de ellos. Tampoco era de ellos. Y para que no digan que estoy hablando solamente de aquí, vamos a Ecuador. Vamos a Ecuador. Correa, Lenin, y Lenin era de ellos, no era de lo traicionó, no lo traicionó. ¿Cuánto va a durar la fidelidad de Maduro a la figura histórica de Chávez? Tampoco lo sabemos cuánto va a durar eso. Pero en ese tembladeral que hoy es Venezuela, vamos a ver cuánto tarda en aparecer la figura del traidor. Y cuando probablemente Maduro salga de Miraflores, saldrá probablemente así. Estoy jugando a la futurología, pero va a salir así. No. ¿Por qué? Porque siempre queda como en las películas de terror, ¿viste? Siempre, cuando se terminó, mataron al monstruo,
y al final se aparecen así en el ángulo inferior derecho de la pantalla, el muñequito abre los ojos de color rojo. Esto continúa, porque existe esta posibilidad de trabajar permanentemente con las emociones. Y aquí con esto concluyo, y me gustaría que también ustedes participen e intervengan. Hay un alto contenido ritual, casi litúrgico, podemos decir, en la conformación de la idea de pueblo y el liderazgo. El pueblo y el líder. Esta idea es casi de tipo religiosa. Casi de tipo religiosa la idea que ilumina o que alumbra la conformación y consolidación del líder en su relación con el pueblo. ¿No ves que todos los que se mueren pasan inmediatamente a ser mártires? Y se han entregado por la causa y han dado su vida por el pueblo. Entonces, el corazón de Néstor fue atravesada por la bala de no sé quién que mató a Mariano Ferreira y ya inmediatamente hay una consolidación patriótica sagrada, intocable, y ya no se puede analizar de manera retrospectiva lo que fue su trayectoria vital en este plano. Eso no se puede hacer, porque ya está en la inmortalidad y quedó como... y lo que vino después, no, pero eso no es Néstor. Con el general se ha hecho lo mismo. No, pero eso no es general. Esto no es peronismo. Esto no es el general. No, esto no es Néstor. No, esto no es Cristina. No, esto no es... Estoy hablando de ejemplos locales, pero podríamos pensar exactamente... Si uno se va a Ecuador, va a decir, no, pero esto no es Correa. Y vino Lenin, no, pero Lenin no fue Correa. Y esto, no, pero tampoco. Esa misma idea, ¿verdad?, que vuelve porque hemos trabado una convergencia entre política y religión, que es lo que nos permite aceptar de algún modo, sin más y de manera dogmática, a eso me refiero con sin más, la figura del líder. La figura del líder y la aceptación de sus designios es inobjetable. Eso marca la pertenencia al nosotros. Si usted se aparta del líder, se aparta del nosotros. Porque cuando dos o más estamos reunidos en su nombre, Él está en medio de nosotros. ¿Ves cómo se empieza a trabar una conexión entre religión y política que tiene luego sus expresiones, ¿no? Fíjate el alto contenido ritual que adquieren los actos políticos. Te diría casi litúrgicos. Y para que no se crea que estoy hablando solo en un sentido, observen los actos de campaña, por ejemplo, que veíamos el año pasado, o incluso ya el primer acto en el Luna Park, donde el presidente presentó su libro. Hay una liturgia montada en torno al líder. El líder tiene carta blanca para hacer y decir lo que sea, y el que cuestiona está fuera. Si es funcionario, se va del gobierno. Y si está en las huestes, quedó del otro lado, y salió de las fuerzas del cielo y se fue a las fuerzas del mal. No estoy hablando en un solo sentido, digo simplemente para que vean cómo se transforma la práctica política, la práctica discursiva, adquiere un alto contenido ritual casi de tipo litúrgico. Y eso demanda, por ejemplo, una estética, las formas de participación. Y cuando hablo de una estética, fíjense, por ejemplo, la vestimenta, el código de vestimenta. Si se saca la corbata, si usa camisa celeste, si se deja la barba recortada, si no. Hay una estética que se monta también. Y a veces una estética que excede la personal y se transforma en una estética escenográfica. La puesta en escena. Son detalles que se cuidan porque, repito, la práctica política se ritualiza y adquiere rúbricas cuasi litúrgicas o de tipo litúrgicas. Entonces, de hecho, el líder dice algo y el pueblo responde. En una celebración litúrgica, el ministro dice la antífona y el pueblo la responde. Y eso podrá tener múltiples acepciones y no hace falta que yo les dé ejemplos, pero puedo decir 3 veces, ¡viva la libertad, carajo!
3 veces lo digo y la gente lo responde y la gente lo contesta. O cómo empieza el acto. El acto empieza diciendo que es la presidenta de los 40 millones, y así empieza siempre. La misa empieza siempre igual, no empieza de otra manera. La misa empieza siempre igual. Y termina siempre igual. Y aparecen palabras donde se repite. Y hay palabras que generan el abucheo, que no importa todo lo que se dijo, todo lo que se dijo no importa. Pero en el discurso político, cuando aparece una palabrita, inmediatamente, porque evoca emociones, o porque es lo que toca, se abuchea o se aplaude, se ovaciona o se reprueba. Esto es fuertemente emotivo, cuando no cuasi litúrgico. No importa lo que se dijo alrededor, no importa todo lo que se mencionó alrededor, pero si usted hace alusión a una persona o a alguna palabra con capacidad de conmover el auditorio, esto va a generar inmediatamente el abucheo o la aprobación, el aplauso o el silbido. Es decir, adquiere la práctica política, el discurso político, se transforma o adquiere una connotación cuasi religiosa. Ese es el tratamiento que recibe el líder. Los líderes muertos, cuando ponemos el cuadrito, ya pasó del otro lado, ese también, ¿no? La evocación de los muertos, que también los tenemos que evocar. Insisto, no estoy hablando solo de acá, y no estoy hablando de una sola fuerza. Todavía los radicales dicen, no, porque don Arturo, es 1966. No tiene otro, pero no está don Ricardo. Don Raúl Ricardo. Me traicionó el inconsciente porque estaba pensando que Ricardito se fue. Pero don Raúl. Sí, pero el radicalismo no logró inventar otro. O sea, así sin escala. Arrancamos en Alem, viene Irigoyen, pasamos a Ilia y ya Alfonsín. Pero fíjate cómo la evocación de los muertos, ¿no? La evocación permanente de los muertos, sacralizados. ¿Ves cómo se empieza a montar? Se confunde política y religión, aparecen las rúbricas litúrgicas en la organización del acto y la adhesión, repito, incuestionable al líder, y todo lo que el líder haga o diga es lo que marca la pertenencia y la inclusión. Sos parte del pueblo en la medida en que abraces de manera incondicionada lo que el líder hace o dice. Lo que sea. Lo que sea. Entonces, si te mandaron a votar por Alberto Ángel, tenés que votar a Alberto Ángel. Y si ahora tenés que hacer la genuflexión ante el cuadro de Yuyito, lo tenés que hacer. Es decir, empiezan a aparecer, ¿verdad? Empiezan a aparecer prácticas irracionales, por lo tanto hay un privilegio de las emociones, y a veces es irracional porque adquiere ribetes de tipo religioso. A veces adquiere ribetes de tipo religioso, y las prácticas se transforman en prácticas litúrgicas. En este modo de concebir el nosotros y el ellos es lo que debe ser erradicado, tenemos que terminar con el otro, porque el otro es el mal, el otro es los mismos de siempre, la casta, el otro es la casta. ¿Pero quién es la casta? ¿Quién es la casta? Todos los sindicalistas. Es más, parecería ser, y estamos llegando, me parece, y lo vamos a ver de aquí a estamos llegando al eterno retorno, en el cual, el eterno retorno es la serpiente que se come la cola, desde el momento en el que el discurso que nos trajo es el discurso anticasta, y ahora somos casta. Empieza a aparecer eso. Pero, ¿cómo se subsana eso? ¿Vieron el meme que dice fingimos demencia y seguimos todo? Ese fingimos demencia significa adhesión inclaudicable, incuestionable a la figura del líder, a lo que diga y haga el líder. Y si el líder se encuentra haciendo lo mismo que criticaba, no importa, porque es lo que marca la diferencia entre el in y el out, dentro o fuera, ellos o nosotros. Y termino con esto, ese pertenecer a la comunidad, y fíjate cómo la comunidad organizada
te da una suerte de solidaridad mecánica en términos de Durkheim, quedás adentro, sos parte de él. Si quedaste fuera, estás fuera. Y junto con el contenido ritual, el contenido litúrgico, el contenido político, les decía, aparece también el contenido estético. Hay una estética. Hay una estética discursiva incluso. Y hoy, por ejemplo, y no digo hoy por la persona del presidente Milei, no lo digo solo por él, aunque en él, claro que adquiere un voltaje muy particular. Pero, por ejemplo, la idea de tener un discurso beligerante, ¿no? Es decir, donde fuerte, se está esperando la beligerancia y la beligerancia se celebra. Tenemos que... y bueno, pero hay que decírselo. Pero por lo menos hay que decirlo, ¿no? Es decir, y si no se dice, incluso de forma virulenta, pareciera ser que hoy hay una estética discursiva que está en esa dirección. Digamos, son momentos de pirotecnia verbal. Yo quiero pensar que en algún momento, esperemos que sea solo verbal, pero yo creo que en algún momento esto tiene que aquietarse, porque no se puede vivir en conflicto permanente. No sé. Ahora, el conflicto, repito, el conflicto, esto es la identificación del enemigo y las acciones direccionadas como comunidad organizada para erradicar al enemigo, al que no le debemos ni siquiera justicia, esto en algún momento tiene que ceder, porque no se puede vivir en conflicto permanente. ¿Cuánto dura? No lo sé. No se puede vivir en conflicto permanente. Y profesor, mire Colombia. Sí, claro. 60 años a los tiros, y hoy quien está sentado en el Palacio Nariño es un ex-FARC que se le está prendiendo fuego a Colombia. Eso es muy interesante de analizar lo que está sucediendo con Petro ahora. Es muy interesante lo que está pasando con Petro ahora. Donde empieza a haber casi como una vuelta, de decir, che, pero al final, este estaba en la selva y ahora está sentado acá en Bogotá y en algún momento, quizá pueda sellar, si puede quedar algo en pie, sea ponerle fin al conflicto. Ojalá que así sea. A lo mejor la consecuencia sea ponerle fin al conflicto. Pero repito, el conflicto es consustancial al populismo en el sentido de que es imperioso dar con un enemigo, identificar al enemigo. A veces es claro, a veces no es claro, pero entonces tenemos que mirar al líder. ¿Quién es el enemigo? Este. ¿Pero este no es nuestro? No, ahora no, él es el enemigo. Listo. Lo que te marca el estar dentro o el estar fuera, insisto, es la adhesión inclaudicable con el líder, porque se abrazan modelos carismáticos en el ejercicio del poder. 12 menos 5. Yo lo que tenía preparado lo he dicho, pero me gustaría también generar el intercambio. Se habrán dado cuenta que traté de ser ecuánime en el abordaje, ¿no? No hablé solo de los kirchneristas, ni hablé solo, lo voy a decir con nombre y apellido, ¿no? No hablé solo de Cristina Kirchner, ni hablé solo de Milei. Pero quiero decir, la idea de poder, y espero que así se haya logrado, de poderles presentar los rasgos característicos o algunas de las señas particulares del populismo. A mí es un tema que personalmente me encanta, me gusta, vuelvo sobre él todo el tiempo, y espero haberles podido transmitir con claridad ideas, y por supuesto me gustaría escucharlos a ustedes. Y por supuesto el agradecimiento al querido doctor Del Barco, que ahí lo veo. Se ofrece la palabra, jóvenes, luego de la muy excitante presentación que ha hecho Elian de este tema tan complejo, tan presente, ¿no?, del populismo. Así que en estos minutos que nos quedan, les pediría su opinión, sus preguntas, sus observaciones. Los escuchamos. Hola, ¿se me escucha? Adelante, Candela. ¿Cómo están? Buen día a todos y muchas gracias, profesor Del Barco, por traerlo, Elian, y muchas gracias, Elian, por tu predisposición y tu charla. Escuchándote, hay algunos puntos que me fueron resonando, por eso
quería preguntarte si también me lo podés aclarar o sacar como de mis dudas de las cuestiones que yo fui pensando internamente. En todo lo que nombraste del populismo y lo de buscar un enemigo, yo también lo pensaba, digo, para mí es un arte de la política en sí buscar un enemigo. Todos los partidos políticos en las elecciones y los discursos siempre vemos a un enemigo. O sea, no lo siento que sea algo identificable solamente del populismo. Cuando remontamos también incluso al liberalismo de la Revolución Francesa, también la Revolución Francesa tenía un enemigo en sí, al que había que atacar y revolucionar todo para modificar. Y se le cortó la cabeza literalmente, ¿no? Jugamos a la pelota con la cabeza. Por eso preguntarte lo que era algo que me resonaba. Sí. También me lo podés como aclarar, ¿por qué? Es muy lúcido, es muy inteligente el planteo. Claro, cuando uno habla de la Revolución Francesa y todos nos vamos ahí, sí, pero mire que si ya pasaron por familia y sucesiones, es sin beneficio de inventario, ¿eh? O sea, se compra en bloque y viene todo junto. La Revolución Francesa viene en libertad, igualdad y fraternidad, vamos de la mano a comprar durazno, pero también viene con la guillotina y la cabeza de María Antonieta bajo el brazo y nos abaricamos con el abanico de María Antonieta. ¿Sí? También es eso, ¿no es cierto? También es eso. A mí me parece que la identificación del enemigo yo creo que sí es privativa no privativa, propia del populismo, en el sentido de que tenemos que encarnarlo, a diferencia de lo que podríamos entender como algo que es consustancial a la política, que es la discusión. Y aquí me vuelvo formalista, pero que es la apreciación de las ideas. Si uno tiene un intercambio de ideas o una discusión de ideas, y a mí me parece bien esto, y al otro le parece mal esto otro, pareciera ser que el discurso político debiera ir en esa dirección y no a la identificación de personas a las cuales transformarlas en depositarios del mal. Esa cosa es la que me parece, pero que coincido con vos en el planteo de que con la Revolución Francesa se tejió eso, y en algún punto podemos decir que lo que marca la diferencia entre una revolución y un golpe es el éxito discursivo. Fíjate que de hecho, por ejemplo, cuando Chávez se alza en armas por primera vez en los 90, le valió el título de sedicioso y le valió la cárcel. No se pudo montar la épica, tuvo un error de cálculo en cuanto al momento, a las fuerzas con las que contaba, con las que no, pero Chávez quedó entre los insurrectos, en los que se alzó contra el orden institucional, golpista, golpe de Estado, y fue adentro. 10 años después, hizo exactamente lo mismo y se transformó en la Revolución Bolivariana. El límite entre revolución y golpe, yo creo que es el éxito discursivo, la épica en la construcción es que había que hacerlo. Porque había que hacerlo. Era un tirano. Entonces, hay golpes a los cuales en la Argentina son golpes, pero que le hemos puesto el nombre de revoluciones. La Revolución Libertadora, pero había que bajar al tirano. La Revolución Argentina, y bueno, había que hacer. Le pusimos nombres de revolución. Quiero decir, en la épica discursiva se juega esto, ¿no? Es decir, ¿es un golpe o es una revolución? Y depende el éxito discursivo. No solamente el éxito de haber logrado o no haber logrado el objetivo, la Revolución Cubana. Si uno tuviera que juzgarlo por los resultados, mire, la verdad, qué sé yo, que vuelva a Batista, que por lo menos comían todos los días, no sé. Ahora, en la liturgia y en la épica y en el folclore que se recrea, aparece esto que vos bien señalás, y es la construcción del enemigo. Ahora, cuando hablamos del enemigo, estamos hablando de la lógica que excede la de un mero adversario ideológico, ¿no? Estamos depositando la bondad y la maldad
estamos diciendo que aquí está el bien y aquí está el mal. En ese sentido, ¿no es cierto? Ahora, que vos me decís que esto es compartido con la Revolución Francesa, y yo te tengo que decir que sí, que tenés razón. Sí, y me parece muy, muy lúcido el comentario, ¿sí? No sé si te contesté. Bueno, gracias. Y otra... Buen día. Perdón. Yo tengo una pregunta, profe. Dale, Quería saber si actualmente es posible hacer política sin este relato mítico y esta propuesta de antagonismo que exalta el populismo, y si se puede llegar a tener un éxito masivo de otra forma cuando estamos ante una sociedad tan fragmentada. Qué bueno eso, qué bueno eso. Me encantaría decirte que sí. No lo veo. No lo veo. Sobre todo por una característica que se le confía al posmodernismo, que se deposita en el posmodernismo y que tiene que ver con el hedonismo y la preponderancia de las emociones. Probablemente, quizás sí, es probable que estemos ante modelos agotados y que deba surgir algo nuevo. No veo modelos de liderazgo por fuera de este esquema en lo inmediato. Eso no lo veo. Quiero decir, no veo un reverdecer de ideas, no veo a los comités llenos de gente, a las unidades básicas discutiendo plataformas, no veo eso. Honestamente, no veo gente discutiendo ideas. Veo la lógica amigo-enemigo. Ellos, nosotros. Esa la veo. Yo, honestamente, Mariquena, no veo hoy por hoy una posibilidad de construir un liderazgo por fuera de arraigos emotivos, de modelos carismáticos, y en una lógica clara entre ellos y nosotros. Hoy no lo veo. También es cierto que el populismo se guarda y vuelve, ¿no? Se guarda y vuelve, cambiando a veces las caras, y esto que habíamos dicho en 150 años, 170 años, los hemos visto volver y la respuesta al liberalismo fue, o a la democracia liberal republicana, fue la democracia populista. Al neoliberalismo le sucedió el neopopulismo, asistimos a un neopopulismo de izquierda, ahora probablemente tenemos neopopulismos de derecha, y tal vez se tenga que reeditar el sistema y aparezca. Yo creo que sí, por ejemplo, yo tengo la idea de que, hablando aquí en la Argentina, es transitorio. Yo veo fuertemente transitorio un liderazgo de estas características, porque no se puede vivir en tensión todo el tiempo. Todos los liderazgos son transitorios, eso también es cierto, ¿no? Listo, el liderazgo de Messi en la selección terminó, ahora viene otro, ¿no? Todos los liderazgos son transitorios. Ahora, creo particularmente que este liderazgo va a ser especialmente corto. Sospecho que va a ser especialmente corto. Lo que pasa es que todavía no hay una reconfiguración del tablero que te permita ver por dónde. Cuando aparezca una reconfiguración, ¿no ves que está, por ejemplo, oposición desorientada? Los radicales no saben quiénes son, el peronismo no sabe cómo volver a salir a escena, no saben si son kirchneristas, si el kirchnerismo se hundió, si son peronistas de la provincia. No. El tablero está fuertemente desdibujado porque este hombre lo que hizo fue implosionar el sistema desde dentro y ahora está juntando los pedazos para ganar gobernabilidad. Tiene que buscar algo de lo que había para ganar gobernabilidad, si no, no lo va a poder hacer. O sea, si el tipo dinamita todo y un terraplén y hacemos papa arriba, no se puede. Tiene que buscar ahora algo de lo anterior que le permita gobernar. Entonces, desarrollo social, ¿cómo gestiona? Y gestiona con Cáritas. Tenés que ir a buscar algo que exista que te permita contener. Tenés que ir a buscar algo. A ver, ¿a quién le vamos? ¿Cómo organizamos? Pues si no estamos digamos, nos salimos de la idea de sociedad y somos un montón de gente arriba de un pedazo de tierra. Es decir, desapareció el concepto de sociedad. Entonces tenés que ir a buscar algo del antiguo régimen que te permita, con lo que vos creas que podés, ¿no? Con lo que vos creas que podés.
Y entonces, bueno, con la prensa tenés que hacer algún tipo de acuerdo, y con el sindicalismo tenés que hacer algún tipo de acuerdo, y con las fuerzas de la oposición tenés que hacer algún tipo de acuerdo, que cuanto más desdibujada está, como está de hecho ahora, por ahí te resulta más fácil. Es fácil de arreglar con la oposición cuando está desdibujada. Cuando los tipos se abroquelan con un discurso y te cierran, ahí hay que tener cuidado, porque el presidente tuvo, a mi modo de ver, está en la segunda ahora, 2 errores que se los van a cobrar caros. Errores, digo yo, sentado acá, tomando mate con ustedes, ¿no? Lo digo con la mayor de la humildad. Pero el tipo hizo 2 jugadas que le valieron unificar a la sociedad que lo miró. Las universidades, y ahí hay un núcleo sensible con el que tenés que ir con algún cuidado. Cuidado ahí porque está pegándole a la meca de la clase media. La universidad es la meca de la clase media argentina. Papá es electricista, pero quiere que el nene sea ingeniero. Papá es albañil y quiere que el nene sea arquitecto. Mamá es enfermera, pero que el nene sea médico. ¿No? Queremos ir en esa... Guarda con tocar ese lugar, porque es el epicentro de la movilidad social ascendente, es la universidad. Ojo cuando tocas ahí, porque podés alzar a propios y ajenos. Y ahora yo creo que por ahí con los jubilados, guarda con tocar ahí. Guarda con tocar ahí, porque la oposición está desorientada, la oposición está fuertemente desorientada, no le des vos motivos para orientarse. ¿No? Con Mao podríamos decirle, ojo, guarda con el manual de la guerra. No hagas vos algo que aglutine. ¿No? Pero que todavía yo creo que el liderazgo descansa o apoya fuerte, la apoyatura de Milei fuertemente, me parece que está en el tablero fuertemente implosionado. Fue una implosión. ¿No? El lugar que vino a ocupar Milei es el del oficialismo que explotó y se detonó, y todavía continúa explotando, ¿no? Todavía continúa explotando, en la medida que sigan apareciendo videos donde sigue habiendo explosiones en masa, el exoficialismo, quien pretendía, o quien se perfilaba como que era la fuerza que naturalmente iba a suceder al oficialismo anterior, voló por los aires, se desdibujó, se rompió, no sabemos dónde fue a parar, qué quedó de Cambiemos, qué no quedó de Cambiemos, pero eso, claro, entonces lo que tenés es el tablero completamente detonado. El exoficialismo partido con una fuerte impugnación desde el punto de vista no solamente resultados de gestión, sino que fíjate que se hizo necesario empezar a pegarle en el corazón simbólico. Porque yo creo que el discurso, desde el punto de vista del éxito económico, aún siendo deplorable lo que ocurrió en la gestión de Massa, ya empezaba a haber melancolía. Me decía, bueno, por lo menos con pagábamos la luz y comíamos. Entonces, ¿qué hubo que hacer? Y hubo que pegarle en el núcleo de representación simbólica más fuerte. ¿Ustedes qué eran? ¿Feministas? Mirá. ¿Ustedes qué eran? Entonces tenés que... ¿Cuánto va a redituar eso? ¿Cuánto va a servir eso? Y van a tirar un par de meses. Lo que pasa es que estás terminando de deshilachar o de desagregar algo que ya se mostró como que, listo, quedaba eso. No quedó nada. Quedaba eso. Digamos, una suerte de reserva moral. No está más. Esa reserva moral no está más. La economía fue un fraude, pero cuando empezó a ser fuerte el ajuste, hubo que sacarle también a relucir el stock moral. Y ¿ves? Tampoco tenés stock moral. Chao, listo, se terminó. Ahora, del otro, la oposición, o los que quedaron a mitad de camino, tampoco saben qué son. Entonces el PRO a veces sí, a veces no, los radicales están dando vuelta, que no saben dónde están parados. Evidentemente ahí hay todavía el presidente tiene hándicap, todavía tiene juego, porque no solamente que no hay un liderazgo del otro lado, sino que no hay tampoco un cúmulo de ideas. A nadie se le cae una idea porque está todo prendido fuego, todavía está humeando, todavía hay llamitas encendidas, de fuego. Ahora, si la economía se acomoda, capaz que algunos se anima a empezar a hablar, pero ¿quién va a empezar a hablar después? Indudablemente tendrá que venir un liderazgo renovado, y ahí, Mariquena, no sé qué contestarte. Pero probablemente todavía haya que apagar el incendio.
Y cuando el incendio no se puede apagar, y hay que prenderle más fuego. ¿Cómo se apaga el incendio? Con más fuego. ¿Cómo se contraviene el fuego? Con más fuego. La economía se está prendiendo fuego, los jubilados, no, aumenta el peaje, aumenta la nafta, aumenta la cosa, y aparecen los videos también. Y seguimos tirando fuego. En ese esquema, Nerón es un bombero. En ese esquema todavía Nerón es un bombero. No sé si te contesto, Mariquena, o la complico más. No, se esperaba una respuesta más positiva, pero bueno, pero sí me contestó. Y no sé, che. Lo que pasa es que ya vamos en la recta final hacia diciembre. Y diciembre, viste, en lugar de ser Navidad, villancico y todas esas cosas, nosotros no tenemos una tradición de diciembres tranquilos. ¿No? El tema es que no sabemos dónde prender fuego, no saben dónde ir a prender fuego. El problema sería que les digan dónde. ¿No? Ese sería un problema. Pero no me quiero, ahora me generaste, no quiero, son todos jóvenes, ¿cómo le vamos a decir que se tienen que ir con una idea negativa? Miren, lo mejor está por venir siempre. ¿No? Yo soy un tipo naturalmente optimista. No tengo mucho fundamento, pero soy naturalmente optimista. Yo creo que hubo un sacudón en el espectro político, ¿no? Se vio el sacudón. Todos, si yo les pregunto hace 2 años y medio atrás, y estaban todos convencidos de que el ex jefe de gobierno iba a ser el futuro presidente. 3 años atrás, todos pensábamos que Rodríguez Larreta era el presidente de la Argentina. 3 años atrás. O no, o alguno decía, vuelve no sé quién, o va a ser la piba. Bueno, terminó siendo, Patricia Bullrich terminó siendo ministra del presidente Milei. El escenario detonó, porque se detonó el oficialismo, que voló por los aires en 1000 pedazos, el exoficialismo, y la fuerza naturalmente opositora voló en 1000 pedazos también. En algún momento, en una actividad que hizo el doctor del Barco y me participó, utilizamos una metáfora, ¿no? Milei con la gente se parece, o Milei se va a conocer con la gente. ¿Viste esas parejas de novios que se van a vivir juntos a los 2 meses de conocerse? Y se van a conocer en la convivencia. Se van a conocer en la convivencia. Nos estamos conociendo con el presidente en la convivencia. Hace 2 años Milei era diputado. Eso hay algo que hay que mirar ahí qué sucedió. En 2 años el tipo construyó una candidatura presidencial y ganó la presidencia. ¿Dónde apoya su poder real? Es una gran pregunta. ¿Dónde tiene apoyado su poder? Y tiene que salir a buscar gobernabilidad. Yo creo que la ha encontrado. La ha encontrado, porque en un escenario como el que hay, ha encontrado. Habrá cosas que las vamos a ver con el tiempo, hay otras que probablemente ya las estamos viendo. La candidatura de algunos para la Corte, yo creo que hay ahí un elemento que puede reconectar con alguna estructura del antiguo régimen, pero que te ayuda a sostenerte hoy. Esa idea de que hacemos un terraplén y sembramos papa y empezamos todo de vuelta, eso no se puede hacer. Eso no se puede hacer. Entonces tenés que comprar algún tipo de gobernabilidad. Por ahí la pagás más cara, la pagás más barata. Te comerás algún que otro sapito. Y bueno, esas cosas son parte de esto, ¿no es cierto? Pero no te vayas triste. Aparte es viernes, el cuerpo lo sabe. ¿Hay alguna otra pregunta, crítica, sugerencia? Yo hago una pregunta, Ricardo, si me permite. Sí, profesor Molina. Bueno, muchas gracias. Excelente lúcida la exposición del profesor. Muy congratulado. Solo una pregunta, que parte de una duda que tengo.
no sé si en el plano teórico, discursivo, en las prácticas, pero a ver, ¿qué lugar ocuparía en este análisis el rol de las redes sociales o de la tecnología? ¿Sí? Digo, porque me parece que son una expresión también de una opinión pública o de una parte de la sociedad que condiciona, por supuesto, no solamente lo discursivo, las gestiones. Y estoy pensando, por ejemplo, entre Elon Musk y Lula, ahora, ¿no? O tengo la imagen de Maduro instando a cancelar WhatsApp, etcétera, ¿no? No sé si usted considera y en qué nivel de gravitación de ellos, ¿no? Ciertamente, profesor, yo le agradezco la pregunta porque estamos atravesados, ¿no? Por eso. Si uno tuviera que pensar la idea de verdad, al principio la verdad vivía en las catedrales, de las catedrales a las plazas, ¿no? De las plazas a las universidades, de las universidades a los medios de comunicación social y de los medios de comunicación social a las redes sociales. Y esto fue en 20 años. Y capaz que me estoy quedando corto, porque por ahí teníamos la idea de que la verdad estaba en los medios de comunicación. Lo dijo la televisión. Y en mi casa había un solo un solo televisor. Después había dos, y había uno en la pieza de los viejos y había otro en el comedor. Y ya cuando con mi hermano fuimos más grandes, nos pusieron uno en la pieza nosotros. Teníamos uno en la pieza de nosotros, había otro en la pieza de los viejos y había otro en el comedor. Y hoy tenemos por lo menos un teléfono celular por integrante de la familia. Por lo menos uno. Cuando no hay uno que tiene, este es el del trabajo, este es el mío, y ahí somos 4 en la casa y hay 14 celulares. Evidentemente que hay algo que... Ahora, la verdad atomizada y además, para ser propagador de esa verdad, qué sé yo, o tenías que entrar a un monasterio, o tenías que ser un académico en la universidad, después tenías que ir a las plazas y ser un dirigente, o después tenías que tener tu programa de televisión, y ahora tenés tu cuenta de TikTok. Y se puede viralizar. Eso, ¿no? Eso creo que nos cambió la mirada. No, tenemos que ir al programa, tenemos que ir a Tiempo Nuevo. Si podemos meter 5 minutos con Grondona y con Neustadt, decíamos, ¿no? En el 90, si uno va ahí, te mira todo el país. Y hoy, televisión. Qué sé yo, 1,5 puntos hacen en los canales de políticos de circuito, me refiero de televisión por cable. En la televisión abierta prácticamente no hay programas políticos, casi no hay programas políticos. Y la lógica del streaming, a mí me parece fantástico esto, profesor. Llega la hora del almuerzo y estoy sentado con mis hijos y en mi casa nos peleábamos con mi hermano por el control remoto y mis viejos, a ver si mirábamos las noticias de Pico o si mirábamos dibujitos y ahí en una lucha cuerpo a cuerpo. Mis hijos ponen YouTube y buscan el canal, ¿no? Y miran de la misma manera en que nosotros miramos televisión, pero entrando en un canal de streaming. A mí me parece, profesor, que estamos atravesados por eso, e indudablemente no se puede pensar la construcción de un liderazgo político por fuera de redes sociales. Y no se puede pensar la política por fuera de redes sociales. Encima, con redes sociales que te reducen en tiempo. O 140 caracteres, o un videíto de 2 minutos. O sea que si querés decir algo, tenés 2 minutos. Fíjate, porque son 2 minutos. Ya no son los 5 minutos con Neustadt y con Grondona. No. Son 2 minutos o 140 caracteres en TikTok, en X, ¿no? Entonces, claro que hay una batalla cuerpo a cuerpo. Por eso, visto, como X no le nombró un responsable en Brasil, lo suspendemos. Y sí, porque es una lucha. Acá, por ejemplo, ahora que lo dice, estoy pensando, ¿se acuerdan cuando discutimos la ley de medios en la Argentina? Era una discusión, yo creo que sesentista, pero por lo menos estábamos discutiendo década del 60, a ver si había que poner, lo único que quedó de la ley de medios, lo único que quedó
5 años después, 6, 7, 8 años después, es que te dicen, te avisan cuando empieza la publicidad y cuando termina la publicidad. Es todo. Inicio de espacio publicitario, como si uno fuese tonto que no se da cuenta que empezó una propaganda. Fin de espacio publicitario. Es todo lo que quedó de la ley de medios. El resto, la gente se fue a redes sociales y el que no encontraba un lugar en Canal 13 se abrió un canal de YouTube y tiene 5 millones de seguidores. Y hay más gente mirando a que esta producción millonaria. Por supuesto que hay excepciones y que sigue siendo un chupete electrónico. Yo no le voy a negar valor. Ahora, en términos políticos, me parece a mí que las redes sociales, profesores, y dejaron de regular eso, por ejemplo, en buena hora, ¿no? Menos mal, ¿no? Pero también es cierto que se va abriendo camino por los caminos más insospechados. Lo que sí es cierto es que desde las catedrales a las redes sociales hemos tenido un tránsito en la idea de verdad que se ha ido atomizando y que de hecho es lo que tenemos, ¿no es cierto? De una idea única de verdad alojada en un solo lugar al que solo accedían algunos, a que cada cual tiene su verdad en su cuenta de Twitter, en su cuenta de TikTok y dice lo que se le ocurre y si se viraliza, vale más. No, voy a publicar con Editorial Planeta. No, usted tiene que meter un tweet que se viralice, vale más que, no es un gran esfuerzo, voy a publicar con Hispanoamericana y vamos a sacar uno que se traduce en todos los países. No, usted tiene que meter un tweet y recorre de una punta a la otra del globo en tiempo real. Eso me parece que va mucho más rápido de lo que uno se imagina, ¿no es cierto? Y ahí yo veo clave, profesor, el rol de las redes en esta forma de ser ciudadanos digitales, ¿no es cierto? O esta ciudadanía digital en términos políticos, del ejercicio de la ciudadanía en términos políticos, me parece que sin duda es en redes, con una influencia definitiva, decisiva. Muchas gracias, profesor, muy claro. Gracias, Elian. Bueno, el tiempo se nos ha acabado. Indudablemente que así como preguntaba Mariquena y la respuesta no le satisface, mejor dicho, la desilusionada en cuanto a perspectivas buenas, indudablemente que en la materia estamos planteando la democracia en el siglo XXI. Las expectativas del 20 no todas fueron satisfechas en el siglo XXI, en el que tenemos tal vez más dudas que respuestas. Para que no quedemos tan decepcionados, podríamos decir que sí, lo que decía Churchill, ¿no? Que la democracia es un mal sistema de gobierno, pero en definitiva es el mejor de todos los posibles. Y yo siempre recuerdo la expresión de Maritain, que la democracia es una barca débil y frágil, pero en ella navegan las esperanzas de la humanidad. Elian, muchas gracias. Gracias a los alumnos. Lean, por favor, las consignas que quedan expuestas en el grupo de Facebook. Vamos a cortar aquí y muchas gracias. Muchas gracias. Nos vemos. Gracias, profe. Gracias, Nos vemos. Nos vemos.